Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, los integrantes de las comisiones de cuadro de horas de las de IUGEL que nos acompañan en esta transmisión. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar Proceso de elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas 2026. Evento organizado por la DITEN con el valioso soporte de la Dirección de Fortalecimiento y Capacidades de FOCA, a quienes agradecemos por facilitar esta plataforma para permitirnos llegar a ustedes. Hoy abordaremos un tema muy importante. El proceso de cuadro de distribución de horas es un instrumento técnico pedagógico que define las horas de clase, las horas de libre disponibilidad, la carga horaria y la bolsa de horas del personal docente y directivo. Se trata de un proceso clave para el buen inicio del año escolar, pues por un lado permite asignar las horas de las plazas vacantes, que serán para el proceso de contratación docente, y por otro lado, y fundamentalmente, garantiza que cada estudiante cuente con un docente del área correspondiente, según el nivel o modelo educativo, asegurando así el derecho a los aprendizajes. La asistencia técnica estará dividida en dos momentos: la exposición central y, en segundo momento, la ronda de consultas, donde responderemos sus preguntas que nos harán llegar debidamente a tiempo a través del chat. Les recordamos la importancia ya de registrar su asistencia mediante el enlace compartido en el chat. También vamos a transmitir más adelante una encuesta en la que podremos también compartir el enlace de la presentación del día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la más cordial bienvenida a Mauricio Guamá, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, que el día de hoy nos expondrá sobre el tema de cuadro de horas. Adelante, Mauricio. Gracias, Anita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Un gusto tenerlos en esta oportunidad a través del medio virtual, a fin de poder tocar el tema que nos acoge esta tarde sobre la RBM 121 del presente ejercicio, el cual fue publicada el 3 de noviembre. Ahora, claro está, como ustedes tienen conocimiento, esta norma deroga la RBM 148 del 2023 y trae consigo muchas novedades para los que ya han podido tener la oportunidad de leerlo. Prestaremos mucha atención. Les sugiero que no tomen ningún apunte porque esto está siendo grabado y lo pasaremos después para que ustedes lo puedan repetir. Sin más preámbulos, pasaremos a compartir la presentación. ¿Me confirman si se puede visualizar? ¿Se visualiza? Sí, sí se visualiza. Como ya le mencionaba, ya la RBM 121 nos acompaña desde hace un par de días y pasaremos a explicarles un poco a detenimiento cuáles son las acciones que nos escoge para formularlo para el siguiente ejercicio. Claro está que primero daremos algunos conceptos, como tienen idea de los procesos que nosotros venimos manejando a través de la parte normativa, que son un preámbulo de manera parcial a lo que corresponde a cuadro de horas. Ya hemos tenido el proceso de reasignación, tenemos el proceso de encargatura que está en curso y el proceso de racionalización. Si bien es cierto, nosotros no lo realizamos de manera directa, pero sí acompañamos en ciertas acciones a UPP del Minedu para llevar a cabo el proceso, que ya debe estar culminando aquí a 2 semanas de acuerdo a la evaluación de su oficio múltiple 098. Y nos acoge, claro está, el cuadro de horas que estamos dando inicio esta semana con la conformación de los comités. Estos 4 procesos y otros anteriores también, todo alimenta a contratación docente para el siguiente ejercicio. Esto es para que tengan más o menos una visualización de cómo vamos avanzando en los procesos a través del tiempo y lo que corresponde a este año. Los objetivos muy importantes del cuadro de hora vamos a establecerlo en 3, que es cumplir los planes de estudios para asegurar que cada grado tenga las horas mínimas de cada área curricular. ¿Sí? Las áreas curriculares no han cambiado, permanecen constantes y es lo que después pasaremos a mencionar. Optimiza la distribución de la carga horaria docente, porque permite organizar el trabajo de los docentes de manera transparente bajo los criterios que también la norma nos indica, y en las diapositivas subsiguientes también nos pasaremos a explicar. Y claro está, facilita la planificación pedagógica y administrativa, porque nos sirve como base para elaborar los horarios, asignar docentes y prever las necesidades de contratación, porque como mencionaba, rumbo al VIAE impacta en contratación docente. Y claro está, la contratación docente y los perfiles de los maestros de manera directa también impacta a los aprendizajes de los estudiantes.
¿correcto? Entonces, estos son los tres objetivos primordiales que tiene el cuadro de horas para la función específica. Vamos a hablar un poco de los planes de estudio, porque nosotros tenemos, y es algo que ha motivado la nueva norma 121, es que la resolución bidimensional 153 del Minedu elimina el plan de estudio de EIB y ámbitos urbanos, permaneciendo fortalecimiento y dándonos paso a nuevos planes de estudio, como ustedes pueden apreciar, EIB técnico socioproductivo, GEC EIB, que también hemos estado trabajando hace mucho tiempo, que fueron los compromisos de desempeño, secundaria en alternancia EIB, EIB tutorial y EIB con residencia estudiantil. Esos son los nuevos planes de estudio que motivan también a que pueda surtir esta nueva norma de cuadro de horas, como también parte del comportamiento y la carga que ha venido dándose durante todo este tiempo. Hemos tenido que dar unas precisiones que, claro está, los daremos a continuación. En la parte de izquierda del formato que ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos las áreas curriculares que no han cambiado, ¿sí? Es matemática, comunicación y para efectos y el cumplimiento de la resolución que están viendo la 153, y en cada uno de los modelos de servicio tenemos comunicación en lengua originaria o segunda lengua, ¿sí? Se mantiene inglés, arte y cultura, y los planes de estudio, las jornadas que son instituciones educativas GER con 35 horas, la G con 40, o un modelo de servicio perdón, la G con 45, algunos modelos de servicio, como son de rural, que son 40 horas, y tenemos, cuando tenemos las partes de formación técnica, el desdoblamiento en el área de educación para el trabajo de 3 hasta 8 horas, según corresponde. Entonces, esas variantes no han surtido efecto. Este es prácticamente uno de los motivos principales. Al haber nuevos planes de estudio, ya nos motivaba a hacer una nueva norma técnica. Una novedad en la norma técnica, ya que corresponde al ejercicio de las actividades extracurriculares que ya nos propone la Dirección de Educación Secundaria, es, una vez aprobado la norma de refuerzo escolar, cambiar la estrategia en el sentido de las horas extracurriculares. Nosotros tenemos como sesión de aprendizaje y horas curriculares, y los profesores van a dictar entre 4, 25 o 26 horas. Y las horas extracurriculares para completar la jornada de 30 horas, en el caso de la GER, son 2 horas de refuerzo escolar, trabajo colegiado entre 2 y 1 y atención estudiante y familia 2 y 1. Pero estamos acotando que esto es para tema de refuerzo escolar en áreas curriculares de matemática y comunicación, en tanto que para las otras materias, las otras áreas curriculares, ya no está contemplado las horas extracurriculares para refuerzo escolar, dividiéndose trabajo colegiado, atención al estudiante y atención a la familia, como ustedes pueden visualizar. Ya las estrategias de refuerzo escolar, ya hace un par de semanas tuvieron una asistencia técnica por parte de la DES. En el caso de que surtiera alguna consulta sobre lo referido, nos escribirán por interno para poder darle el contacto de la DES a fin de que pueda de repente darle mayores precisiones sobre lo específico. Entonces aquí, ese es un cambio sustancial de la norma porque ya la composición de horas extracurriculares sí es totalmente diferente. Pasaremos un poco a hablar también acerca de los criterios para hacer las formulaciones, pero ¿quiénes lo formulan? Claro está, tenemos los comités a nivel de instituciones educativas y a nivel de UGEL. Y tenemos aún algunas direcciones regionales que tienen IES a cargo que tomarán las acciones que corresponden. ¿Cómo conformamos los comités a nivel de las instituciones educativas? Tenemos sus integrantes. En el óptimo puede ser un director de la institución educativa que lo preside, un subdirector y un profesor elegido por votación, ¿sí? Siempre ha habido una consulta de manera reiterativa de que si un director de primaria puede ser el presidente, si un profesor de los elegidos por votación puede ser diferente al área, y si un subdirector inclusive puede ser de primaria o tal vez de inicial, ¿sí? Cuando la institución educativa es integrada, puede ser cualquiera, porque hay que recordar que este es un colegiado para hacer el cuadro de horas. Entonces, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Claro está que se preferiría que se elijan profesores de
del nivel de secundario. ¿Cuántos integrantes como el mínimo? 2 integrantes. Puede ser un director, porque todas las instituciones educativas tienen director, puede ser designado, encargado, inclusive por funciones. Y como no todos tienen plaza de subdirector, podría ser un profesor elegido por votación, pero tiene que ser nombrado. Entonces, en ese sentido, con 2 integrantes podría conformar la IE su comité de cuadro de horas. En caso que no reúna la cantidad de integrantes, formula la UGEL dichos cuadros. Las funciones en específico para estos comités es hacer la propuesta de acuerdo al número de secciones. ¿Y el número de secciones de dónde lo va a tomar? Es de la publicación que hará el racionalizador en su momento, porque ya el proceso del mismo ya ha concluido y ya se tiene el número de secciones necesarias dentro del proceso de racionalización y está en el acta de trabajo. Hay un punto muy importante que son las secciones financiadas, porque hay una diferencia cuando te aprueban una sección adicional y esa sección adicional recién se atiende bajo la asignación presupuestal que nos da el Ministerio de Economía a través del decreto supremo que suele salir cerrando el mes de marzo, ¿sí? Para que puedan formular también hay que tener en cuenta el plan de estudio que pertenece a la institución educativa, el PSI, ¿no? Que es el plan curricular institucional, y el CAP que tiene cada institución a través de la base de datos del sistema Nexus. Bajo esos 3 insumos, la institución educativa formula su cuadro de horas. Y nos vamos a los integrantes de las UGELes. En el caso de las UGELes o las direcciones regionales o algunas gerencias, es el director o gerente de gestión pedagógica, o también puede ser el jefe de gestión pedagógica, que lo acompañará el secretario técnico, que en esta oportunidad será el especialista en racionalización. Tenemos también el responsable Nexus, el especialista en finanzas o presupuesto, y un especialista en educación de EBR o EVA. Aquí también hay un punto muy importante. Si bien es cierto, pueden tener suplentes, porque esta norma también nos trae como novedad que pueden haber suplentes. El cargo de especialista de educación, como son los que, a nivel de funciones, son los que van a evaluar la correspondencia de las áreas curriculares por el título profesional que tiene cada profesor, puede ser más de un especialista por las modalidades, dependiendo de la cantidad de instituciones educativas que tengan por evaluar. Las funciones más importantes del comité es brindar asistencia técnica a las instituciones educativas, realizar los cuadros de horas de las IES que no cuenten con personal y como también aquellas IES que por el tiempo y premura, porque tenemos un tiempo perentorio que es al cierre de la última semana de diciembre, para no correr riesgo, pueden formular los cuadros de horas de las instituciones educativas. Una función que también es producto del proceso, cuando tenemos plazas prácticamente sin área curricular, sea de personal nombrado o sea de plaza vacante, se consolida todo ello en el anexo 4. Eso lo consolida el responsable de Nexus y lo trasladarán de posterior al especialista en racionalización, que después le comentaremos qué acción le corresponde realizar. Tendremos en cuenta, claro están, los criterios generales para formular en orden de prelación y la asignación de horas. Hay que tomar en cuenta siempre que es el número de secciones necesarias producto del proceso de racionalización. Eso está en el acta de trabajo, como le mencionaba, y no es necesario que esté lisado, que estén refrendados, simplemente ya los racionalizadores saben cuántas secciones le corresponden a cada institución educativa. Se hace también, se formula de acuerdo al CAP, lo que mencionábamos en el sistema Nexus, y los planes de estudio vigentes que le corresponde a cada institución educativa. El orden de prelación para que se asignen las horas está del cargo principal, que es el cargo de director, dependiendo de la cantidad de secciones, y que está en relación a la norma técnica de racionalización, que en este caso es la RDM 071, pueden encontrar la cantidad de secciones que debe tener una institución, si es integrada o no, para que dicte las 12 horas que le corresponde al cargo de director. Los cargos jerárquicos, sin excepción, dictan 12 horas. Su jornada es 40, pero todos dictan 12 horas. En el caso que los tengan, ¿no? Claro está que aquí los cargos de subdirector no dictan horas. Pasamos como tercer escalón al cargo de
profesor. Ahí sí separamos por cada área curricular y se van ordenando de acuerdo a la escala magisterial. Si empataran en escala magisterial, bajaremos al tiempo de servicio en donde labora la institución educativa, y si empataran también, nos iríamos a tiempo de servicios oficiales. Puede haber instituciones educativas que con todo su personal nombrado o plazas vacantes lleguen al total de horas de plan de estudio. Sí, en ese caso ya no correspondería darle horas a las bolsas, ¿no? A los contratos de bolsas, pero por lo regular la mayoría de instituciones educativas para completar el plan de estudio lleva bolsa de horas, ¿no? En este tipo de prelación es la que se encarga para hacer la asignación de horas a fin de completar todas las horas que corresponde a cada institución educativa. Pasaremos a darles unas nuevas disposiciones generales que como ya a este tiempo seguro que ya le han dado lectura a la norma, pero daremos las principales para que tengan algún conocimiento y una precisión personal. Ha habido muchas consultas sobre si se le daba horas a los profesores IP como las plazas jerárquicas. Y si bien la norma, la 148, que ya está derogada, no mencionaba de manera implícita, las horas adicionales se daban a los profesores que da horas o tiene horas asignadas de horas curriculares y horas extracurriculares. Ahora sí, ya hacemos la precisión para que no quede alguna duda al respecto. En los horarios de los profesores, la cantidad de horas que ellos deciden de su área curricular, dentro de las 24, 25, 26, se sugiere que tengan mínimo 2 horas de tutoría, hasta podría tener 4 horas de tutoría. En los casos muy particulares como el área de matemática y comunicación, cuando le dan 5 horas que llega prácticamente a 25 horas, no se le podría dar a través de esa forma, pero sí le podrían dar de repente como horas adicionales. Y las horas adicionales, en el caso de GER, se descuentan de la bolsa de horas, ¿sí? Entonces sí hay forma de poder darle 2 horas adicionales a estos tipos de áreas curriculares cuando vemos que tienen el múltiplo de 5, que corresponde a 25 horas, cuando no tienen esa particularidad. Tenemos también dentro de las disposiciones generales que cuando hay personal que está llegando por algún tipo de acción, sea reasignación, permuta, destaque, o posterior a la aprobación del cuadro de horas, van a asumir las horas, horarios y grados que se indican, porque hay que recordar, si yo formulo en este momento el cuadro de horas, esa plaza está vacante y el siguiente año recién la persona va a llegar a esa institución educativa, por lo cual asumirá lo que ya está establecido de acuerdo a las horas y horarios, ¿correcto? Es responsabilidad del director de esa institución educativa respetar el cuadro de horas que ya se viene aprobado, porque si bien es cierto, hay muchos directores que pueden ser nuevos en una institución diferente, un cuadro de horas puede ya ser aprobado, entonces no se puede modificar, por eso ponemos el adjetivo de respetar el cuadro de horas aprobado, solo se podrá modificar de acuerdo a las 3 funciones que tenemos de ampliar, reajustar o reformular los cuadros de horas, que pasaremos más adelante también a explicar. Una disposición general también es el límite de control de ¿qué? De la cantidad de bolsa de horas asignadas, ¿sí? Las bolsas de horas asignadas, ustedes ya pueden ir analizándolo y eso le corresponde al racionalizador. En el literal B del 521 de la presente norma técnica, para que vayan viendo más o menos cuántas son las horas que van a tener y se va a registrar, claro está, en el sistema Nexus. Si estamos haciendo las coordinaciones ya para finiquitar la cantidad de horas que se va a colgar, y si alguna UGEL tiene alguna duda sobre ello, podrá comunicarse con cada uno de los soportes a nivel de regiones, o en mi caso sería en mi persona, ¿sí? Pero ya estamos culminando prácticamente el proceso de racionalización, que tiene un vínculo directo sobre las horas necesarias, muy aparte del techo que han estado o se ha tenido control a través del sistema Nexus y su correspondencia con el aire. Entonces, en breve, en estos días, estaremos teniendo ya la cantidad de horas que corresponden a cada UG. También dentro de disposiciones generales, a nivel de funciones, tenemos a la institución educativa que va
tener que formular de acuerdo al número de secciones de tomarse en cuenta como referencia de la racionalización, ¿correcto? Eso es lo que hemos venido mencionando, pero siempre es bueno recalcarlo para que quede la idea de manera fija. La unidad de gestión educativa, el UGEL, va a formular los cuadros de horas de aquellas IES que no cuentan con el personal, que también lo estábamos indicando, o aquellas IES que debiendo realizar su evaluación, no lo hagan en los plazos establecidos, ¿sí? Ya tienen conocimiento que por diferentes acciones, el año pasado no hemos podido llegar a la fecha límite todos para poder cargar, entonces hay que tener eso muy presente. Y como se mencionaba, después de la carga van a quedar plazas seguro sin carga horaria que pasarán a ser excedentes y comprendidos, claro está, en el anexo 4 de la presente norma técnica. Aquí sí entramos ya a un punto muy importante que son prácticamente las responsabilidades del racionalizador para este ejercicio. La norma de la 148 que es derogada no nos indicaba prácticamente qué es lo que hacía o tenía como una función específica, tanto el racionalizador o el nexus en todo caso, las que pasamos a precisar. El racionalizador va a informar al comité de cuadro de horas la cantidad de horas necesarias que sale, como le mencionaba, del acta de racionalización. Va a verificar que la propuesta de los cuadros de la IE respondan a ese número que está. ¿No? Entonces ahí hay tres tipos o tres menciones por la cantidad de secciones. La cantidad de secciones que están en el CIEGIE, que registra el director, yo a manera de ejemplo, si la IE formula con 10 secciones y se ha evaluado con 10 secciones, no habría ningún problema. Si en el CIEGIE hay 10 y le han aprobado 9, no hay ningún problema para formular ese cuadro de horas, pero cuando el CIEGIE menciona 10 y la evaluación por metas de atención ya correspondería a 11 secciones, la duda entre qué cantidad de secciones voy a permitir para que se formule no puede ser con 11, tiene que ser con 10, porque esa sección adicional todavía no cuenta con el financiamiento que corresponde. Ese financiamiento de esa sección adicional, por lo regular, se hace cuando el MEF, a través de los decretos supremos, que probablemente se dé a fines de marzo, recién puedan sacar una RD por ampliación del cuadro de horas. Entonces, esa es la manera directa o lo regular que se ha venido atendiendo. Claro está que si alguna institución educativa aprobó con una sección menos adicional, ya me liberó plazas y bolsas de horas que pueda atender a otra institución que tenga requerimiento. ¿Sí? Entonces, esos casos podemos ir viendo y en ese orden que les mencionaba, pueden ir aprobando a manera de sugerencia los cuadros de horas. Otro rol importante del racionalizador es verificar y llevar el control de la asignación de bolsa de horas, porque tiene un límite, tiene un techo y eso ya está establecido en el AIRS, que pronto le estaremos dando, y tiene correspondencia al numeral, ¿no?, que yo les indiqué del 521. En tanto que el sistema anexo, que también es parte de este comité, va a verificar que el total de horas de carga de la bolsa no exceda de la cantidad de horas necesarias de la evaluación. Sí, esa acta que lo firman varias personas, van a tener conocimiento tanto el racionalizador, el nexo, el responsable de finanzas, el jefe de gestión pedagógica y los especialistas en educación. Sí, es una información que deben de comprenderla y entenderla todos para que puedan llevar un óptimo proceso. Y también, como mencionábamos, debe coordinar con el especialista en racionalización para que evalúe la pertinencia y reubicación de nombrados o plazas vacantes y o adecuación de las plazas de encargo que no tenga sin horario curricular. Aquí ya hay un punto diferente de lo que es el proceso de racionalizar las plazas. Si nosotros nos vamos a la RBM 071 y su modificatoria, las 075, la norma nos indica que hay que hacer un orden de prelación entre todos los excedentes, pero en el caso de cuadro de horas se trabaja de manera diferente. No lo hace el CORA, lo hace directamente el racionalizador y se reubica o se reordena de acuerdo al orden de llegada de los cuadros de horas. No se ordena, no se consolida todos los cuadros y me sale la excedencia, sino de acuerdo a la llegada. Si un profesor de comunicación llega excedente y es de primera escala, él tiene la opción de elegir primero, ¿no? Y bajo ese contexto se puede ir reordenando de una manera más dinámica.
También tenemos como parte de las disposiciones generales la definición de turnos y secciones, que está a cargo del director y su equipo directivo, en el caso que tenga subdirectores, en los cuales tienen la facultad de determinar qué grados y secciones serán atendidos en cada turno, ¿sí? Pueden, si tiene 2 turnos, podrían decidir primero y segundo año en la mañana, tercero, cuarto y quinto en la tarde, o viceversa, ¿no? Eso tiene la potestad a través de la norma que los directivos pueden definir. Las horas de dictado, ¿sí? Volvemos a recordar que son de acuerdo a lo que está la norma de racionalización. El número de secciones, eso está en la 071. La 75 no nos trae modificatoria de la cantidad de secciones que debe tener o no el director para asumir sus 12 horas. No aplica dictado de horas a los modelos GEC, a los modelos de alternancia y a los EVA con el programa de alfabetización. Hay que recordar también que los profesores deben asumir las horas que se le han asignado, ¿correcto? Y los profesores destacados, reasignados o por otro tipo de, por recién nombrados, asumen las horas que ya el cuadro le ha asignado, las plazas vacantes que en su momento de formulación han tenido. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego el otro año a, a la institución educativa y soy un recién nombrado, un reasignado, no puedo solicitar la modificación del cuadro, sino hasta el cuadro para la formulación del 2027. Tenemos otra disposición general que también ya le hemos traído consigo durante otros ejercicios. El profesor que cuente con un título pedagógico o con un título de segunda especialidad en el área curricular distinta a la actualmente dicta, tiene la opción de solicitar el cambio de horas pedagógicas. ¿Sí? Esto tiene una temporalidad que está dentro de la primera etapa y lo puede solicitar para que se pueda hacer efecto. ¿Sí? Cualquier duda de repente sobre este aspecto, también a nivel interno podemos ver porque hay algunos títulos pedagógicos que tienen unas particularidades y podemos ayudarle de cierta forma a definir si qué le corresponde o no le corresponde tal o cual área curricular, ¿no? Porque son varias especialidades para cada uno y eso, las especialidades afines para cada área curricular, ustedes lo pueden ubicar en el cuadro 2 de la presente norma. Y nos vamos a condiciones y criterios de la norma. Y tenemos para recalcar sobre la formulación de las IES que tienen el modelo de servicio de jornada de educación completa. Se evalúa de manera regular y igual que las IES GER. La única diferencia de ellos es la jornada. Al tener una jornada de 45 horas sobre 35 horas, simplemente necesitan la misma cantidad necesitan más cantidad de profesores. La pregunta siempre era, y era recurrente, sobre las funciones o los coordinadores por funciones que tenían este modelo de servicio. Este modelo de servicio, para que se dé efecto o se haga efecto de las funciones por coordinador pedagógico y tutoría, va el siguiente año. Se emite un acto resolutivo para las personas que tengan el perfil, que se sugiere que tengan carga de 24 horas para tener efecto de contratación. Saca un acto resolutivo que se carga en el sistema Nexus, el cual nos permite liberar 12 horas, ¿sí? Eso no se hace en el presente ejercicio y no se cuadra en la formulación, sino para el siguiente año. Tenemos también otro criterio y otra indicación sobre las CIEs que tengan secundaria con formación técnica. Pueden hacer los desdoblamientos que nos lleva de 3 horas a 8 horas en el área de educación para el trabajo, siempre y cuando tengan las horas y presupuesto disponible, porque ampliar las horas de 3 a 8 horas nos da prácticamente, dependiendo de las cantidades de la institución educativa, una necesidad. Entonces eso se evalúa primero para antes de poder aprobar ¿no? El modelo de servicio de formación técnica. Un punto muy importante, y esto ya es bajo las acciones que se han venido realizando a través de todos los años y los reportes que se ha podido tener en cuenta, que los saldos de bolsas de horas y plazas sin carga horaria que resulten luego de la carga de los cuadros de horas quedarán a disposición de las DRE, las cuales serán responsables de su evaluación y resolución conforme a la normativa vigente. En otros términos, a partir o al cierre del ejercicio en la tercera etapa, cuando se haga el registro a nivel del sistema, se va a tener un mensaje donde diga, de ejemplo, si ustedes tienen 1000 horas asignadas
y tienes 900 horas cargadas, te va a salir, ¿estás seguro de grabar? Usted tiene 100 horas de saldo o tiene 20 plazas vacantes sin carga horaria. O en el momento que ustedes le dan a aceptar, esas plazas y esas horas pasarán prácticamente a disposición de la DRE para hacer la reformulación, o podemos tener ya en coordinación tanto la DRE o la gerencia en todo caso, con la DITEM para ver si es que vamos a hacer las notas de anulación tipo 4 o para el reordenamiento de plazas o bolsa de horas, que también podría ser inclusive estas adecuaciones, hacia nuevos destinos. Y las UGELs no podrán hacer uso de tales horas o plazas. Entonces, ahí queda un punto muy importante que acotar, y la predisposición y la tarea y la labor que tiene cada uno de los responsables del proceso en que podamos llevar de manera correcta y oportuna hasta antes de la carga final de cuadro de horas. Ese es el cronograma. Mantenemos las 3 etapas. La primera etapa está a partir de la presente semana y coincide el oficio múltiple que hemos compartido con todos ustedes, el número 121. La conformación del comité es la presente semana y tenemos entre la recepción, clasificación, aplicación de criterios, asignación de la carga horaria, presentación de reclamos, atención de reclamos y elaboración de los cuadros para hacer como parte final la presentación del mismo hasta la tercera semana de noviembre. O sea, son 2 semanas que tienen para formular los cuadros de horas. A manera de sugerencia, y también la norma lo indica, que aquellas instituciones educativas que no tienen variante en la cantidad de secciones puedan permanecer las plazas vacantes bajo la misma jornada de trabajo. Y eso también le va a facilitar de repente al comité de la UGEL, a instituciones educativas que no formulen su cuadro a tiempo, que ellos lo puedan hacer y tomarán en cuenta, claro está, el cuadro de horas del año, bueno, de este presente año, ¿no? Hay puntos muy importantes que también hay que tomar en cuenta. Cuando nos vamos ya a la segunda etapa, está a cargo del UGEL, está la revisión de las propuestas, la aprobación y la elaboración del proyecto de cuadro de horas, que va desde la 4ª semana de noviembre hasta la 2ª de diciembre. Y pasaremos como tercera etapa y la última parte de la etapa, el ingreso de la información al sistema Nexus, concluyendo a la 4ª semana de diciembre. Como ustedes pueden ver en el oficio múltiple 121 que se compartió, queda para el 30 de diciembre como el envío para el cierre del presente ejercicio. Entonces, hasta aquí el cronograma y toda la particularidad y los tiempos previstos para la ejecución de los cuadros de horas. Las etapas hay que recordar desde la elaboración a cargo de la institución educativa, que es la primera, la segunda etapa de la revisión y aprobación al cargo del UGEL, y la tercera etapa, que es la carga de la base de datos en el sistema Nexus. Teníamos muchas dudas de repente y no se veía, no se había plasmado en la norma qué acción hacer en cada momento y en cada etapa o quién lo hacía. Entonces, la 148 no era muy específica en esa particularidad, pero en este caso hemos tenido a bien poder darle precisiones y qué pasos vamos a hacer para aprobar el cuadro de horas. La acción número 1, previo al cuadro de horas, se publica la cantidad de secciones y se identifica como necesarias en la etapa evaluativa. Está a cargo del racionalizador. Y él mismo debe informar al comité la cantidad de bolsa de horas evaluadas como necesario, ¿sí? Ese es número 1. El número 2, el Nexo va a remitir a cada institución educativa sus plazas que están en el Nexus, porque hay que recordar que es posible que tengamos nuevos directores de las instituciones educativas que no tienen prácticamente su capo, puede dudar de repente qué plazas tiene consigo, entonces hay que remitirle sus plazas que sale del reporte del sistema Nexus. Y claro está, y en coordinación con racionalización van a brindar igual al comité la cantidad de horas que está cargado en el sistema, ¿correcto? Eso va a ser en breve, seguro que en este par de días estaremos ya ingresando y le estaremos mencionando a través de los grupos cuántas horas de bolsa van a tener en el presente ejercicio. Las instituciones educativas, como tercer paso, de la cantidad de secciones ya publicadas por racionalizador, van a comenzar a formular
tienen que revisar las condiciones de las plazas, porque puede haber plazas de reserva, puede haber plazas reasignadas, y que no cambien su área curricular, ¿sí? Entonces eso hay que ir tomando en cuenta. Y los planes de estudio, claro está, que pertenece cada institución o modelo de servicio que le corresponde a cada institución educativa. La formulación del cuadro de horas debe derivarse de acuerdo a los formatos de la norma, los mismos que deben estar visados por los integrantes de los comités, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando a veces hay que hacer algún cambio de la base de datos a lo que se tiene referencia, no se visualiza que haya sido aprobado en algunos casos por los integrantes de la I. Entonces, para salvar de repente alguna información, se sugiere que sea avisado cuando se haga la propuesta que corresponde. Cuando pase ya la propuesta, nos vamos ya a la evaluación en la segunda etapa de la UGEL. Y el especialista en educación va a ver la correspondencia entre el título profesional o el título de segunda especialidad del docente y las áreas curriculares que ha propuesto la institución educativa. Sí, es un trabajo que ya tiene nuestro especialista en educación y, claro está, como ya tenemos la cantidad de secciones y el modelo de servicio, si tengo 10 secciones y es una GER, son 350 horas en el cual se tiene que verificar de que no pase la cantidad que dicten entre todos, entre las plazas de profesor, que de repente también puede estar el director dictando, si tuviera plazas jerárquicas, las horas que dicta los cargos de profesor, y si algunas sí es que por lo regular tienen muchos las bolsas de horas, en su conjunto no debería pasar el total de horas del plan de estudios. Si todo está correcto, nos iríamos prácticamente al quinto paso, que ya es el comité de UGEL, que prueba u observa el cuadro de horas. Si no hay ningún problema, prácticamente ya se pasa a proyecto y aprobación del acto resolutivo del cuadro de horas. Mientras que ya cerrando el ejercicio, y vuelve el responsable de nexo como sexto paso de estas acciones, registrar el cuadro de horas en el sistema y ver si las plazas y bolsas sin carga pasa a la gerencia de DRE. Esto, el punto 6 y el último paso, es muy importante que lo tengan en consideración. Lo que le mencionaba, que si ya una vez de carga puede haber saldos de bolsa de horas y plazas sin carga horaria, esos todos se pasa con un informe a la DRE o a la gerencia, ¿sí? Eso puede tener un tipo de responsabilidad si es que no hacen lo propio. Entonces, esas son las acciones que prácticamente ya está mapeado a través de esta norma, la RBM 121, que nos acompaña y dará, claro está, en beneficio de la contratación docente rumbo al VIAE del siguiente periodo. Tenemos como último punto para poder acotar qué pasa o qué podría pasar después de aprobar un cuadro de horas. Tenemos unos habilitantes como es la ampliación, reajuste o reformulación del mismo. La ampliación del cuadro de horas responde prácticamente cuando hay nuevas plazas o bolsa de horas en consecuencia del incremento de secciones o reordenamiento o redistribución. Yo les comentaba si les aprobaron 10 secciones, en SG estaba 10 y en el momento de racionalización habían 11 y esa sección adicional todavía no era atendida. Se atiende cuando tenemos los decretos supremos y la guía es beneficiaria con esa plaza y la bolsa de horas. Ahí se sacó una resolución que deberíamos tomar el término de ampliación. El reajuste de cuadro de horas también puede ser por error en el registro, desde la propuesta hasta la carga en el sistema, por ordenamiento también por ser de bolsa de horas, por el retorno del titular, por reasignación o restitución. Entonces, estos tipos de conceptos hay que revisar antes de la carga o después de la carga, porque tenemos un tiempo previsto y hemos estado identificando en sus siguientes procesos, como es reasignación, inclusive para nombramiento, que no correspondían la plaza al área curricular que se había propuesto, inclusive que se había aprobado. Entonces, tenemos un tiempo prudente desde la carga hasta otros ejercicios de poder revisar lo que se está cargando. Tenemos, así como tenemos ampliación y reajuste, también tenemos reformulación.
por efectos de disminución de metas de atención, sí, porque puede haber instituciones educativas que están reformularon con 10, pero a través de las visitas inopinadas que puede hacer el CORA o el especialista en racionalización, puede identificar que ya no son 10, pueden ser 9 secciones. Entonces vamos al tema de reformular. Cuando reformulas un cuadro de horas, prácticamente el cuadro de horas viene a foja cero. Totalmente se empieza de nuevo, ¿sí? También puede darse por tema de fusión, integración, cuando hay secundarios muy cercanos se pueden integrar, o por cambio de encargatura, que podría tener esa opción. Estos son los 3 tipos de movimientos que se puede hacer una vez aprobado el cuadro de horas y tengamos alguna acción posterior que realizar. No sin antes también comentarles que permanece la excepción de la bolsa de horas, que solo puede redistribuirse la bolsa de horas de EVA a EBR, pero caso inverso no tenemos todavía la habilidad. Ese es un punto también que acotar. Nos iremos a mencionarle también lo que ha sido muy frecuente a nivel nacional, que es el reordenamiento de bolsa de horas. Hay que recordar que yo les manifestaba que después de la carga, prácticamente el 30 de diciembre, es muy factible que tengamos bolsa y plazas vacantes sin dicha carga. Eso lo vamos a tener, pongamos el término como custodia, y veremos de repente si una institución educativa de un UGEL que le sobrara 100 horas de bolsa, nos dice, yo tengo una sección adicional, van a tener que demostrarle a la DRE y coordinará con nosotros, y eso se va a evaluar, ese incremento de secciones a través de ¿qué? A través del CIEGIE, porque corremos traslado de la información que se valida en el sistema, en el CIRA web, que tiene el concepto de manejar la información del CIEGIE. Entonces, bajo ese mismo concepto, vamos a verificar si esa sección adicional corresponde o no darle 35 o 70 horas del posible saldo que pueda tener todavía el UGEL. En caso que un UGEL no tenga saldo de bolsa de horas, es posible que otras UGELes sí lo tengan, y por eso vamos a tenerlo como en custodia el total. Verificaremos que haya saldo de bolsa, y si hay saldo de bolsa, y recordando que todos tienen que hacer un informe demostrando ello porque está en la última carga, pasaremos a solicitar, bueno, en este caso con el apoyo de la DRE a través de su gobierno regional, que hagan las notas modificatorias para reordenar la bolsa de horas, e inclusive también puede hacerse efecto sobre plazas vacantes. Si una vez que el gobierno regional aprueba la nota modificatoria, la DRE nos va a tener que enviar 2 documentos muy importantes, que es esta resolución ejecutiva regional de transferencia de presupuestos y la resolución que le corresponde como dirección para reordenar las horas de bolsa, o podrían ser en todo caso de repente también la posibilidad de que sean plazas vacantes. Entonces hay 2 resoluciones que podemos ver en el paso 7, el acto resolutivo de transferencia de recursos, que es de la gerencia, y el acto resolutivo de transferencia de bolsa de horas. Y eso es para reordenarlo. Si esa información ya nos llega, en este caso mi persona, y a través de los soportes normativos a cargo de las diferentes regiones, haremos lo propio para hacer el reordenamiento a nivel de la región, mandándose en 2 correos a cada uno de los responsables de las diferentes regiones que nos acompañan para este proceso. Entonces, yo le doy el agradecimiento siempre, y antes de poder estar con ustedes a través de este medio o a través de otros medios, estaremos aptos para poder absolver alguna de sus preguntas. Hasta aquí es todo, Anita. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Estamos seguros que la información brindada, compartida en esta presentación, va a ser significativa para el trabajo que realizan los comités de cuadro de horas, teniendo en cuenta que se ha informado, se ha dado cuenta sobre las nuevas disposiciones para este proceso. Vamos a realizar una breve pausa antes de pasar a la ronda de preguntas. Aprovechamos para invitarles nuevamente a que registren su asistencia. Es importante este registro para que nosotros podamos conocer qué regiones nos han acompañado el día de hoy. Entonces, retornamos en unos breves minutos.
Muy bien, vamos a dar inicio a la ronda de consultas. Antes de ello, les recordamos que pueden completar ya la encuesta de satisfacción que está disponible en el chat. Al finalizar su llenado, podrán descargar la presentación del día de hoy. Muy bien, haremos todo el esfuerzo para responder el mayor número de consultas en el tiempo programado. Bien, Mauricio, estamos listos entonces para dar inicio a este bloque de consultas. La primera consulta nos llega desde la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua. Nos dice que en esta UGEL hay 30 plazas de una institución educativa fiscalizada, 6 nombrados y 24 vacantes, sostenida por Sauder. Ellos requieren un propio proceso de contratación docente y solo elevan las propuestas para emitir las RDs de contrato. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a dar a dichas plazas, ya que no se elabora el cuadro de horas? Ya. Sí, muchas gracias por la... ¿Se escucha ahora? Estamos Sí. escuchando. Ya, perfecto. Sí, gracias por la pregunta. A ver, la norma es clara y precisa en ese sentido. Nosotros tenemos tiempos para poder formular los cuadros de horas, presentarlos para aprobar. Es de conocimiento a partir de ahora. La UGEL en este caso, Mariscal Nieto, tiene que ya coordinar desde ahora con la entidad para que la formule. Si ya llega a la segunda etapa y no la ha formulado, de acuerdo a norma, la UGEL podría formular el cuadro de horas de la institución educativa basándose en el cuadro de horas que está actualmente aprobado. Muy bien, vamos entonces con la siguiente consulta. La consulta nos la realiza Hernán Adama, nos dice, ¿puede en el comité de la institución educativa conformada por 2 o más docentes? También la norma, y estábamos explicando hace un momento al inicio, que la institución educativa debe conformarlo en el óptimo de los casos por un director, un subdirector o un profesor. Mínimo deben haber 2, porque por lo regular no hay subdirector en la mayoría de instituciones educativas. Siendo así, solamente sería un director y un profesor, pero ya no serían 2, solo mencionamos uno. Muy bien. La siguiente consulta es de Rosy, dice, todas las horas que salen en el acta de racionalización son las horas que nos darán para aprobar los cuadros de hora. ¿Qué le podemos indicar, Mauricio? Justo en ello estábamos dando la precisión, porque eso hay que analizarlo a través del literal B del numeral 521 de la norma, porque hay puntos de inflexión cuando el acta nos menciona la más cantidad de horas de lo que ya he venido trabajando. Eso es para financiar, y el financiamiento de estas horas se da a través de los decretos supremos que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo tenemos a partir de marzo. Si el acta, si la cantidad de horas del acta es mayor a lo que se ha venido trabajando, se trabajaría con la cantidad de horas de este año, no con la que es de necesidad, porque no contamos con el financiamiento correspondiente todavía. Muy bien, entonces vamos a esperar, digamos, esa información que sería definitiva, digamos, para esta respuesta. La siguiente consulta proviene de Alto Amazonas. Dice, las plazas de los docentes que asumen cargos de mayor responsabilidad deben contener horas de la especialidad del titular. ¿Cuántas horas de la especialidad del titular como mínimo se le puede asignar a dicha plaza? Sí, muy buena pregunta. Hay que recordar que a nivel de prelación para asignación de horas es la plaza directivas, jerárquicas, profesores y bolsa de horas. Entonces, si una plaza directiva elige en el primer orden sus 12 horas, debe tener sus 12 horas de su área curricular. Claro que si yo me pongo a pensar que si una IE tiene 2 secciones, pongamos matemática, a lo mucho tendría 10 horas, ¿no? Correspondería darle 10 horas de matemática y 2 de tutoría, por ejemplo. Pero cuando ya tiene muchas secciones, como por ejemplo para dictar 25 horas de matemática, tendrían que darle la que le corresponde a matemática en el múltiplo, claro está, porque acuérdense que los directores dictan 12 horas. Y si yo tengo múltiplo de 5, tendría que dar solamente 10 horas de matemática y le completaría con otra área curricular. Pero
en específico debería tener la mayor cantidad, si es que no tiene todas, de su área curricular. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. La siguiente consulta es de Mario. Dice, en el cargo de coordinador pedagógico y de tutoría de una institución educativa GEC, encargado por funciones, ¿tiene que estar dentro del cuadro de distribución de horas? ¿Qué le podemos indicar? Sí. Muchas gracias por esa pregunta, ha sido reiterativo durante varios ejercicios. Hay que recordar que los coordinadores por funciones no entran en el cuadro del presente ejercicio. Eso se hace el siguiente año para que pueda emitirse el acto resolutivo y libere las horas en el sistema anexo. Pero para esta formulación, en este ejercicio, no se indica los coordinadores por función. Vamos entonces con la siguiente consulta. Dice, ¿qué criterios se toman en cuenta para la asignación de más horas en el área de educación para el trabajo de las establecidas en el plan de estudios? ¿Se podría llevar 3 horas de ETP? ¿En qué caso se daría? Esa es la consulta, Mauricio. ¿No? Sí, el desdoblamiento de horas en el caso de EPT ya corresponde al modelo de servicio que está vinculado a la institución educativa. Si tengo educativa GER, son tres horas. Si ya me voy a una de formación técnica, ustedes lo pueden ver dentro del oficio que hemos colgado en la página de ley de la reforma. Ahí está en cuadro de horas, hay el oficio múltiple del equipo de formación técnica, donde están las instituciones educativas que ellos ya han determinado que pueden ser y pueden desdoblar para este modelo de servicio. Inclusive también está qué tipos de talleres pueden tener efecto para su desdoblamiento. Y también es muy bueno y hay que acotar que este desdoblamiento de horas en EPT corresponde siempre y cuando tengan los recursos, bolsa y plaza, para que puedan hacer el presente desdoblamiento. Bien, Mauricio, la siguiente consulta dice, ante el limitado número de bolsas de horas con que se cuenta, ¿cómo se puede hacer para asegurar la distribución de horas en la cual se asigne un mayor número posible de horas por cada docente nombrado? ¿Cuál sería el sustento normativo? Nos consultamos. Ya. La norma no es específica para este tipo de consulta, pero claro está viendo que nosotros no tenemos no tenemos los recursos ilimitados y también tenemos, por consecuente, que de haber aprobado horas adicionales a lo que ya tenemos cargados en el sistema y vamos a esperar el decreto supremo para que nos habilite, hay algunas estrategias que podríamos aplicar para poder dar esa mayor cantidad de horas. Hay instituciones educativas que al no contar con todo el comité, las UGELs se hacen a cargo de esas instituciones educativas. Entonces ahí sí las UGELs pueden formular el cuadro de horas y asignar el mayor número de horas, que puede llegar hasta 26 horas. Para Bien, instituciones educativas que formulan, podría también hacer una pequeña reunión con ellas y indicarle que pueden esperar hasta el decreto supremo para poder asignar horas diferentes a las 26 a fin de poder atender la mayor cantidad de instituciones educativas y, claro está, de secciones. muy bien, vamos con la siguiente consulta. Dice, los docentes nombrados que están de licencia en el presente año, ¿tienen opción a elegir su área, grados y secciones? Muy buena pregunta también de Alto Amazonas. En efecto, ellos siguen siendo nombrados. Que estén con licencia no indica la norma de que no tenga que elegir. Sí tendrían que comunicarse con ellos para que puedan presentar y coordinar con la institución educativa en la cual ellos están nombrados. La siguiente consulta nos dice, un docente nombrado puede solicitar desde la asignación del área, grado y sección horas adicionales, teniendo en cuenta que la norma permite llevar 3 horas adicionales. Y la siguiente consulta también junto con esa dice, desde la elaboración del cuadro de horas adicionales a los docentes nombrados, estas horas podrían ser de otra área distinta a la especialidad del docente solicitante. ¿Qué le podemos orientar? Perfecto. Sí, ya la norma nos indica que nosotros podemos darle de manera directa las 3 horas adicionales, pero eso tiene un condicional. En el orden que se lleva para hacer la asignación de horas, primero le damos a los profesores, ¿correcto? A los profesores nombrados. En el caso de en esa asignación
tengamos todavía bolsa de horas, ese restante de bolsa de horas del área curricular que le corresponda, va a haber un diferencial, que es posible, eso ya tendrían que asignarle de repente 1, 2, hasta 3 horas. Porque hay instituciones educativas, por ejemplo, 5 secciones, 7 docentes, 25 horas, 175 horas que tiene, y ahí prácticamente no hay bolsa de horas y no se le podría dar horas adicionales. Entonces, dependiendo de la casuística de cada institución educativa, porque no todos formulan igual, de haber saldo de bolsa de horas es la segunda acción para que puedan darse las horas adicionales. Muy bien, vamos entonces con la siguiente consulta de Santiago Jaramillo. Nos dice, un director tiene 12 horas, ¿puede tomar todas las horas de un área diferente a la que le pertenece su plaza? ¿Qué le podemos indicar, Mauricio? Sí, justo es una pregunta relacionada hace un momento. Como el director tiene el orden de operación número 1 para escoger, sus 12 horas debería ser de su área curricular. Y claro está, dependiendo de cuántas horas tenga por área, se podría dar otra área curricular, como era el ejemplo de matemática, como dictan 12, 10 horas de matemática y 2 de área curricular, ¿no? Si fuera de otra área curricular, ahí sí ya se podría darle las 12 horas. Bueno, comentarlos a los que nos siguen el día de hoy. Es importante, por favor, que llenen el registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción. Al llenar la encuesta de satisfacción, ustedes podrán ingresar a un enlace en el que podrán descargar la presentación del día de hoy. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, ¿todo docente nombrado debe llevar tutoría? En el caso de docentes de matemáticas que llevan 5 horas por sección, ¿se le debe asignar 20 horas de matemática y 4 de tutoría o solo pueden llevar sus 25 horas de matemática? ¿Qué le podemos indicar, Mauricio? Sí, como les mencionaba, hay diferentes formas de formular el cuadro de horas y la cantidad de horas que se le asigne a la área curricular. Si yo tengo manera de ejemplos, 5 secciones, 5 horas por cada sección de matemática, me hace 25 horas, ¿correcto? Entonces, y si quisiera darle 2 horas adicionales, tendría que esperar que me sobre bolsa de horas para darle las horas que corresponden. Ahora, en el caso de tutoría, va también en ese sentido. Si yo a matemática le doy 5 y son 25 horas y solamente puede dictar 24, 25 y 26, matemática o comunicación, que también puede llevar hasta 5 horas por sección, no podría darle, en el primer momento no podría darle hora de tutoría. Pero si al final de la asignación de todas las áreas todavía tengo horas bolsa, y puedo pasar las horas bolsa a tutoría, pueden ir las horas de tutoría como horas adicionales. Entonces, dependiendo cómo se formule el cuadro de horas, se le puede dar las horas de tutoría, no directamente, como el caso matemática y comunicación, sino también se puede dar a través de horas adicionales. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, ¿una institución puede asignar todas las horas de educación religiosa a bolsa de horas? Sí. Es un punto muy importante de esta mención porque hemos tenido algunos inconvenientes en algunos casos, pero hay que recordar que dependiendo de la cantidad de secciones se asignan las 2 horas de religión, ¿sí? Si son 5 horas, si son 5 secciones, serán 10 horas de religión y por lo regular siempre va de manera independiente. Pero la particularidad del dictado de horas de religión va muy de la mano con dónde está ubicada la institución educativa, sea en la zona rural, que es más fácil poder adjudicarse, y la zona urbana, perdón, en cambio la zona rural sí es un poco difícil, porque al ser alejada y tener pocas horas de religión, su adjudicación es un poco más difícil de ejecutar. Entonces ahí se suele combinar con otras áreas curriculares, ¿no? Entonces, pero para asignarle una plaza a horas curriculares o a un nombrado horas curriculares de religión, siempre se tiene que tener, ¿no?, la coordinación previa con la ODEC. Muy bien, Edelmira nos consulta las horas para el año 2026, ¿serán igual a las de 2025 o se incrementará? Sí, en algunos casos de la evaluación de racionalización podría aumentarse, pero eso no lo veremos sino hasta lo que nos demande ya producto del decreto supremo y la sustentación de UPP ante el MEF. Si hay incremento de presupuesto y se verá en cuánto podríamos incrementar. ¿Sí? Entonces, en tanto que la bolsa de horas, en breve estaríamos
publicando y coordinando con cada uno de soporte Nexus, como también de racionalización, para que tengan conocimiento de lo propio. Muy bien, la siguiente consulta es de Abraham Espinosa. Nos dice, las instituciones educativas con secundaria técnica tienen 8 horas con especialidades aprobadas por el INED. ¿Pueden brindar otras especialidades? Gracias, Abraham, por la pregunta. Hay un oficio que ya está en el portal de la reforma. El equipo de formación técnica de la DES ya nos ha hecho alcanzar. Y si hay 8 especialidades ya determinadas a través de este oficio, tendrían que ya coordinar con la formación técnica porque ellos tienen que avalar, y si fuera una especialidad distinta, tendrían que aprobarlo mediante un oficio, ¿sí? Entonces, porque aumentar una especialidad es dar o tener o necesitar, en todo caso, horas adicionales o plazas para que puedan brindarle la atención. No, Mauricio, aquí nos hacen una consulta, pero relacionada al tema de resignación. Tú me indicarás si es pertinente la respuesta. Buenas tardes, ¿cómo se daría la asignación de horas a los docentes que se vienen reasignados a partir del 1 de marzo de 2026? ¿También se incluye la asignación por orden de prelación? ¿Cuál sería la indicación? Ya. En efecto, justo eso estábamos mencionando también. Hay que recordar que actualmente esa plaza ya está adjudicada, ¿correcto? Ya está adjudicada y va como una plaza de contrato y vamos a formularla como tal. Lo que no vamos a cambiar es la composición del área curricular porque así ha estado ya el profesor escogido como designación. Entonces, eso se va a formular y va a ir al siguiente año. No, si el profesor, por ejemplo, porque creo que la duda va que si un profesor de cuarta escala debería de escoger su área curricular sobre su plaza, no, porque todavía la plaza está como contrato y se formula como se presenta en este momento, ¿sí? Casos diferentes como los profesores que tienen su plaza de reserva, que ahorita ustedes lo pueden visualizar como vacante o como un contrato. Esos profesores que sí tienen su plaza de reserva, ellos sí pueden por su escala escoger, pero en cambio el caso de resignados, como en ese momento no, ellos prácticamente van a escoger simplemente los horarios, a cumplir con los horarios y la jornada que se les dé para el siguiente año. Nos consulta Lucía de Jesús. ¿El aplicativo para formular el cuadro de horas es el mismo? Entendería que estaría haciendo referencia al sistema Nexus. Sí, en efecto. En este año, para el siguiente, vamos a continuar con la ejecución de la asignación y la carga a través del sistema Nexus. La siguiente consulta es de César. Dice, ¿se puede asignar tutoría en bolsa de horas o las tutorías forman parte de la carga horaria del docente nombrado? Y como mencionaba, como todas las CIEs suelen formular diferente, a pesar de que tenga la misma cantidad de secciones, porque puede tener la diferente cantidad de nombrados, de contratados, y otros tomarán 24, otros 25, 26 horas. Hay profesores que lastimosamente no van a poder llevar por su composición horaria las horas de tutoría. Entonces, al no tener nombrados, las horas de tutoría podrían pasar a plazas vacantes, ¿correcto? Y las plazas vacantes podrían tener horas de tutoría. Y inclusive, si pasamos a un decreto supremo donde yo tengo la necesidad de aumento de 70 horas por 2 secciones adicionales y se define que sea 70 horas de bolsa, nosotros le daríamos a esa institución educativa 70 horas de bolsa. Y 70 horas de bolsa, si nosotros vemos las áreas curriculares, nos va a sumar 35 y dentro de esas 35 horas están las 2 horas de tutoría. Entonces quiere decir que yo puedo hacer una mixtura, por ejemplo, eh, horas de comunicación, horas de DPCC y le doy las 2 horas de tutoría. Entonces, si yo tengo o le asigno a una institución educativa bolsa de horas, también puede consignarse las horas de tutoría. Muy bien, la siguiente consulta dice, ¿cuándo nos estarán entregando el formato Nexus? El formato Nexus asumo que se refiere al que después de haber culminado todas las acciones de la carga, a través de los anexos, se traslada la información a un Excel que ya tiene correlato para
la carga en el sistema. Sí, eso ya debemos estarlo entregando en el transcurso de la otra semana, solamente están con unos pequeños ajustes porque guarda correspondencia en los códigos de cada área curricular para el levantamiento de información y algunas acciones que hemos estado comentando a través de este proceso. Nos siguen consultando sobre este formato Excel. Dice, para la carga de horas en Nexus, el formato Excel va a contener las áreas curriculares de E y D para las GEC de revitalización, porque hasta el año pasado no era posible. Claro, en efecto, ya de aprobarse ya los nuevos planes de estudio de IP, ya los formatos ya están establecidos, ya están dentro, como todos los formatos que teníamos de las otras modelos de servicio, donde consignaban las horas para las plazas y para las bolsas de horas, también tenemos para los nuevos modelos. Consultan el enlace para descargar la información. Bueno, los que llenen la encuesta de satisfacción podrán tener un enlace para descargar la presentación del día de hoy, pero en la página web de la Reforma Magisterial también está una sección de cuadro de horas donde ya se subió la norma. También se han compartido preguntas frecuentes teniendo en cuenta las asistencias técnicas pasadas, pero esperamos alimentar ese documento de preguntas frecuentes con las consultas que nos han hecho llegar el día de hoy. Muy bien, la otra consulta dice, todos los directores que tienen 5 secciones en su institución educativa deben llevar 12 horas de dictado de clases. Sí, por lo regular, todas las instituciones educativas, salvo los GEC, o sea, los modelos de servicio de alternancia, ellos no llevan horas, ¿no? Igual que los EVA de alfabetización, pero de ahí todas las instituciones educativas que cuenten con 5 secciones deberían llevar sus 12 horas. Bien, Ale Saucedo nos dice, buenas tardes, ¿se puede dictar 30 horas de comunicación o matemáticas solamente? Sí se podría, pero solo en el caso que por bolsa de horas, porque hay que recordar que las plazas llevan horas curriculares y horas extracurriculares, y al tener horas curriculares solo nos asiste 24, 25 y 26. Nos consultan sobre el video de la presentación del día de hoy. Efectivamente, estaremos el día de mañana compartiendo este video para que se puedan revisar alguna información con mayor detenimiento o de repente alcanzar algún compañero que no haya podido asistir. Muy bien, vamos viendo desde La Libertad. Dice, un docente nombrado en el área de ciencias sociales puede solicitar cambio de área a desarrollo personal con el mismo título. O sea, ya. Muy buena pregunta. Y justo para eso se había puesto un habilitante. Hay que recordar que tenemos muchos títulos y muchas especialidades, ¿no? Entonces, la especialidad con la que está dictando es como ha sido nombrado. Si el título, la especialidad tiene 2 variantes, habría que verlo y creo que sería bueno que de manera interna, después, claro está, de la asistencia, nos puedan dar una captura del título para ver si es que reúne los criterios que se viene trabajando ahora con esa nueva norma y poder solicitar de repente un cambio de área curricular. Muy bien, Mauricio, esas son las consultas que tenemos hasta el momento. Bueno, vamos a terminar de leer unas últimas porque nos están llegando a través del chat. Nos dice, buenas tardes, ¿se puede llevar horas extracurriculares en GEC con bolsa de horas? Ok. Ahí hay que tener en consideración que la jornada de GEC para los nombrados, a diferencia de EBR, ya no son 30, sino son 32. Siempre se llevan las 24, 25, 26 y el complemento para llegar a las 32 horas como extracurriculares. ¿Se le puede dar horas a GEC como horas adicionales? Y en efecto, sí se puede, pero hay que tener en consideración que siempre y cuando tengamos bolsa de horas. Si tenemos bolsa de horas del área curricular que le corresponda, es la segunda opción para poder asignar. Me parece que es de la OGEL Bongará, hay un tema sobre el refuerzo escolar, ¿no? ¿Quieren mayor precisión o alguna atención? Mauricio, ¿le podemos dar alguna comentario general sobre este tema a la OGEL Bongará? Sí, justo lo mencionamos al inicio, ya con esta norma de refuerzo escolar y su composición en las horas extracurriculares solo para matemática y comunicación. Sugiero que nos escriban por interno para dar el número de contacto y para el tema pedagógico y le puedan dar alcances
de manera más específica. Muy bien, entonces UGEL Bongará para este tema en específico se puede comunicar con los sectoristas normativos para que puedan darle mayor alcance y también atender de repente directamente en la casuística que usted pueda tener en su región. La UGEL Cayoma nos dice, ¿podría precisar sobre las áreas del área curricular de inglés? ¿Qué le podemos indicar, Mauricio? De repente quisiera algo más específico, pero nos pueden escribir interno porque las horas de inglés son las que se dictan y están dentro del plan de estudio, que están determinados. O sea, debe haber algo más, alguna indicación, alguna consulta adicional sobre ello, ¿no? Pero no puede escribir por interno, tienen ya los contactos para poder hacer lo propio. Piden los números de los sectoristas. Entendemos que hay un directorio que se comparte habitualmente. Vamos a tenerlo en cuenta en la siguiente asistencia técnica de volverlo a compartir para que puedan contactar, porque cada región se contacta directamente con un especialista, pero de repente vamos a hacer que a la UGEL Bongará se comuniquen directamente si no tiene acceso a este directorio. Igual lo vamos a tener en cuenta para compartirlo también. Muy bien, Mauricio, hemos llegado al final de esta asistencia técnica. De repente algunas palabras que quisieras hacer, alguna idea que quisieras reforzar para concluir esta asistencia técnica. Sí, yo agradecer a todos por su participación, preguntas muy interesantes y seguiremos seguro en el transcurso y en el proceso, ¿no? Porque no solamente es durante ese ejercicio, sino en lo que corresponde posterior el siguiente año, cuando se dé los decretos supremos y haremos las reformulaciones que correspondan, pues vamos a poder estar en contacto y siempre predispuestos para poder asistir. Muy bien, vamos a agradecer profundamente la participación de todas y todos. Específicamente no hemos podido responder todas las consultas, algunas son repetitivas, algunas requieren, y eso es importante lo que ha señalado Mauricio, requieren alguna mayor atención, mayor detalle para poder absolverlas. Entonces vamos a esperar que se comuniquen también con los sectoristas normativos para que pueda darle mayor información respecto al caso que usted quiera tratar. Esperamos que hayamos podido responder alguna de las consultas que nos han hecho llegar y fortalecer las capacidades para este proceso de cuadro de distribución de horas. Dejaremos abierta la sala unos minutos para quienes no han llenado el registro de asistencia o no han completado la encuesta de satisfacción, y estaremos el día de mañana compartiendo este video con todas a las de UGEL para que puedan también compartir con alguna persona que no haya podido asistir el día de hoy. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.